de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno a mí me es hecho muerte, no, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndome pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Quiero insistir, hermanos, que Pablo no está refiriéndose a su propia condición. Pablo está describiendo un creyente carnal, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Estos eran los versículos, estos finales, que aquel creyente carnal y mundano me iba aconsejando. Que uno con la mente y con el espíritu, pues gloria a Dios, pero con el cuerpo y con la carne, pues gloria al diablo. Y todos sabemos y tenemos en la Biblia tanta exhortación y tanta orientación y tanto consejo para que vayamos de gloria en gloria, de fe en fe, de bendición en bendición, de triunfo en triunfo. Esa es la auténtica vida cristiana. Una vida cristiana, si es que se le puede llamar cristiana esa vida de ambivalencias, de subidas y bajadas, pues es una vida derrotada, que no en ninguna manera ni en ningún momento puede agradar al Señor. Y repito que Pablo describe la vida de un creyente carnal. Luego vamos a entrar al capítulo 8, pero quiero señalar algunos puntos que Pablo no describía su propia vida, sino la vida de un creyente carnal, porque en el capítulo 8 él hace unas declaraciones por el Espíritu Santo, y él comienza el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu.
Y ahí Pablo, en ese capítulo 8, está diciendo que él mismo, en él no hay condenación, porque él anda en Cristo, vive en Cristo, obedece a Cristo, y no hay condenación. Ahora, para el creyente carnal, en el capítulo 7, sí hay condenación. Entonces Pablo expresa la experiencia auténtica, espiritual, de un verdadero cristiano en el capítulo 8, que no hay condenación. Pablo dice que era libre de la ley del pecado, y describiendo al creyente carnal en el capítulo 7, dice que el creyente carnal quisiera hacer lo bueno, pero no lo hace porque está en él la ley del pecado, que no ha sido abrogada, que no ha sido cortada por la obra milagrosa, regeneradora del nuevo nacimiento en Cristo. Bendito el nombre del Señor. Y Pablo dice en el capítulo 8 que era libre de la muerte eterna, porque tenía vida eterna. Y dice que el pecado fue condenado en su carne. Así es que él no seguía los impulsos y pasiones de la carne, porque la ley del pecado había sido condenada en su carne. Él dice que él cumplía con toda justicia en el capítulo 8 y verso 4. Pablo escribe que él tiene vida y paz, que está lleno del Espíritu Santo, que su cuerpo estaba muerto al pecado. Amén. Que su carne estaba crucificada, que él caminaba en el Espíritu y no según la carne. Y si entramos de lleno al capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. El que realmente está en Cristo no puede andar según la carne, porque está en Cristo. No dice que el que está cerca de Cristo o el que está a favor de Cristo, no dice así, dice el que está en Cristo. Y esa es una palabrita muy cortita, pero que significa mucho. Es igual que la palabrita fe, que es de 2 letras, pero es fundamentalísima. Y estar a favor de Cristo es nada. Estar cerca de Cristo es nada. Estar simpatizando con Cristo es nada. Lo importante es estar en Cristo. En Cristo. Alabado sea su nombre. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que cuando uno está en Cristo, Cristo está en uno, y la vida de Cristo, amén, la vida de Cristo mata, elimina, condena, suprime, controla los deseos de la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A un verdadero cristiano, a un hombre de Dios, nadie tiene que estarlo vigilando, nadie tiene que estarlo persiguiendo para ver qué hace, qué dice, dónde va, dónde se mete. Un verdadero hombre de Dios tiene en sí mismo a Cristo, y Cristo está en él, y Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y nosotros en Cristo estamos confiados y seguros
que las demandas de la carne no pueden prosperar en la vida de un verdadero cristiano. Alabado sea el Señor. Aleluya. Porque lo que era imposible a la ley, y a la ley de Moisés le era imposible lograr lo que Cristo ha logrado en nosotros. Porque el israelita llevaba sacrificios vez tras vez, llevaba ofrendas vez tras vez, llevaba sus diezmos vez tras vez, pero ninguna de estas cosas le proveía una experiencia permanente, diaria en su vida. Pecaba, desobedecía y tenía que volver a llevar sacrificios, como los romanos de hoy, que se confiesan y dicen que los perdonan y dan limosna, pero vuelven a lo mismo y tienen que volver al confesionario. Pero cuando un verdadero cristiano está en Cristo y Cristo está en un verdadero cristiano, en esa vida, en ese corazón, en esa alma, en ese espíritu, en esa mente, está la fuente de vida eterna, está la vida eterna, está la santidad de Cristo, está la pureza de Cristo, está el poder de Cristo, está la gracia de Cristo. Aleluya. Y un verdadero cristiano en ningún momento quiere perder la gracia de Cristo, la bendición de Cristo, la presencia de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y la única carne sobre la faz de la tierra que pudo continuamente sujetar la carne, condenar la carne, tener la carne presa, inoperante, inactiva, fue la carne de nuestro adorado Salvador Jesucristo. Pero que Él no vino a hacer un despliegue de poder sobre la carne. Él vino a condenar la carne en su cuerpo para que nosotros, por su gracia, su palabra, su presencia, también podamos sujetar los deseos de la carne. Alabado sea Dios. Y nosotros todos, como pueblo que queremos estar adheridos a la palabra y a nuestro Señor Jesucristo, no podemos darnos el lujo de unas veces ser carnales y otras veces ser espirituales. Seamos siempre espirituales. Gloria a Dios. Y Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, Cristo condenó el pecado en su carne. Amén. Y fue tentado en algunas cosas. Fue tentado, ¿cómo? En todo. Y en todo, Cristo venció. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. No andamos conforme a la carne. Y qué triste cuando en ocasiones andamos, hablamos, hacemos conforme a la carne. Qué tristeza será para el Señor
le estamos ofendiendo. Que el Señor nos ayude siempre a andar conforme al Espíritu, como gente espiritual. Amén. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu, se ocupan. Un creyente carnal siempre está ocupado en las cosas de la carne, pendiente de las cosas de la carne. Su mente ocupada, su cuerpo, sus palabras, sus ideas, sus pensamientos, siempre carnales. Más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu se ocupan. Que Dios nos ayude a estar siempre ocupados de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Que la carne siempre tiende a lo pecaminoso y de hecho a la muerte. Pero el Espíritu, vivificado por el Espíritu Santo, se ocupa de las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu nos dan más vida y más paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que las cosas de la carne nos convierten en enemigos de Dios. Aunque digamos gloria a Dios y aleluya, aunque digamos que somos de tal iglesia o del movimiento. Amén, hermanos. Gloria a Dios. De hecho, esto no es cuestión de etiqueta, de uno ponerse una etiqueta. Este es asunto de una vida que se vive. O se vive en la carne o se vive en el Espíritu. Porque tampoco uno puede ser un poquito carnal y otro poquito espiritual. O somos carnales o somos espirituales. Pero esas dos cosas no mezclan. O la carne está sujeta a nuestro espíritu vivificado por el Espíritu Santo y la presencia de Cristo en nuestras vidas, o nuestro espíritu está muerto porque la que está gobernando es la carne. Amén. Bendito el Señor. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Una persona, un creyente en la carne, no agrada a Dios. Ofende a Dios. Porque dice que es cristiano, que ha nacido de nuevo y toda su vida está matizada de cosas de la carne y está dando un testimonio falso, negativo para el Evangelio. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Amén. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así que esto no puede mezclarse, no puede ligarse. Somos o no somos. Amén. Y uno pretender ligar las dos cosas es engañarse a sí mismo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y más adelante aquí dice que el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará
vida eterna. Amén. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y puede decir gloria a Dios y aleluya. Amén, hermano. Pero si no tiene el Espíritu de Cristo, no es espiritual, pues la tal persona no es del Señor. Aunque uno diga que es del Señor, no es del Señor. Amén. Empero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Imagínese usted, cuando Cristo está en nosotros, este cuerpo, la carne, está muerta, pero el espíritu está vivificado, tiene vida de Dios, vida eterna. Una vez, un sabatista que iba a un hogar cristiano a sabatizar, pues el cristiano le rebatía los argumentos y le leía la palabra, y eso era todos los sábados. Y ya como al quinto sábado, el cristiano pues se puso a leer la palabra para cuando viniera el sabatizador, y se encontró cuando Pablo dice que nosotros estamos muertos a la ley, como estamos muertos al pecado. Y nosotros no nos ahumamos, no bebemos, no adulteramos, no fornicamos, no porque alguien nos esté velando, es porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está allá afuera. Es que tenemos algo dentro, hermanos, algo dentro, que nosotros amamos tanto y nosotros queremos tanto, que no queremos perderlo. ¿Cuántos alabamos su nombre? Pues él leyó que Pablo, escribiendo a los Gálatas, le dice que estáis muertos a la ley. Y esto está bueno, déjalo que venga. Y llegó el sábado, y llegó la hora, y llegó el sabatizador. Y empezaron a hablar, y empezó a hablar el sabatista. Y dale, que dale, y dale, que dale, y dale, que dale. Y el hermano, calladito a la boca. Y el sabatista, dale, que dale, y el hermano, callado la boca. Hasta que el sabatista le dijo, pero oiga, ¿qué a usted le pasa hoy que no habla, que no contesta? ¿Por qué está callado? Y el hermano seguía callado. Y él otra vez le metía sábado, y el hermano callado. Hasta que ya el otro le dijo, pero oiga, dígame qué le pasa a usted, que usted no habla hoy, usted no responde, usted no dice nada. Entonces el hermano, con una voz grave, le dijo, es que yo estoy muerto. Dice, ¿qué dice usted? Usted lo que está es loco. ¿Y qué muerto? ¿Cómo te va a decir que está muerto? Si usted está hablando, usted estará loco, pero muerto no. Sí, yo estoy muerto. ¿Por qué usted habla así, esas tonteras, y usted que está muerto? Usted no está muerto. Sí, en Gálatas tal y tal y tal dice que yo estoy muerto a la ley. Yo no tengo que ver nada con la ley de Moisés, y Moisés no tiene que ver nada conmigo. Yo estoy muerto. Y el sabatista tiró primera y se perdió. Y un verdadero cristiano está muerto al pecado, pero vive en Cristo, lleno de Cristo, lleno de la gloria de Cristo, lleno de la presencia de Cristo.
Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y repito el versículo, empero, el verso 10. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que no solamente nuestro espíritu ha sido vivificado para obedecer a Dios y su palabra, pero también hay una promesa que nuestros cuerpos mortales serán vivificados en la resurrección. Pero que hay un aspecto muy precioso y muy actual, que no solo nuestro cuerpo será resucitado y glorificado a semejanza del cuerpo de Cristo, sino que desde ya nuestro cuerpo físico, por la vida espiritual que hay en nosotros, por la vida de Cristo que hay en nosotros, por el Espíritu de Dios que está en nosotros, nuestro cuerpo mortal es beneficiado de un modo maravilloso. Porque donde mora Satanás y los demonios y el pecado, el cuerpo se va arruinando. Pero donde mora el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, nuestro cuerpo físico es renovado. ¡Aleluya! Es conservado en salud. Y si enfermamos, esa vida que hay en nosotros, ¡aleluya!, nos provee salud para el cuerpo. Y un cristiano carnal, si le duelen los callos, no viene al culto. Y acá entre nosotros, algunos pastores también. Eso es acá entre nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero un cristiano espiritual, aunque tenga 10 callos en los 10 dedos de los 2 pies, viene a la casa de Dios. ¿Cuántos han venido a la casa de Dios con dolor en los callos? Claro, yo no tengo callos, pero he tenido otros dolores. Y he estado en la casa de Dios. Y hartura de alegrías hay en la presencia de Dios y en la casa de Dios. Los callos, hermanos, se tranquilizan cuando nuestro espíritu adora al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Así que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, como ciudadanos del cielo,
que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida allá en el cielo. Como obreros del Señor, nosotros no le debemos absolutamente nada a la carne. Dicho de otro modo, la carne no tiene el derecho de demandar nada de nosotros, del hombre espiritual. Y si en algún momento la carne presentara sus demandas, si el Espíritu que levantó de Cristo a los muertos, el Espíritu de Dios que levantó a Cristo entre los muertos, nos va a dar fortaleza espiritual, física, moral, para decirle a la carne: tú no tienes derecho de reclamar nada. Tú estás muerta, tú estás subyugada al Espíritu de vida en Cristo Jesús, que mora en mí. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Y eso no es solo morir físicamente. Lo peor es la muerte espiritual. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, y viviréis. Así que a la carne no se le puede dar lo que pide. Hay que declararla muerta. Eso es lo que quiere decir mortificáis. Declarar muerta los deseos y los apetitos y las pasiones de la carne. Porque un verdadero cristiano tiene un poder muy grande en su interior para controlar los deseos de la carne. Cuando el creyente es carnal, lo que pida la carne, el carnal se lo provee, se lo permite. Pero el hombre, la mujer espiritual, no accede a los apetitos y a los deseos de la carne. Porque la carne en el verdadero cristiano no es la que manda. En el pecador manda la carne, mandan las pasiones del alma, y el pecador va cautivo como el buey que lo atan por el narigón y lo llevan al matadero. Pero el cristiano está armado de una armadura espiritual, de una armadura interna. Su mente es la mente de Cristo. Tiene una vestidura impenetrable, la justicia de Cristo. Tiene unos zapatos a prueba de diablos y demonios para hollar escorpiones y demonios, los zapatos del Evangelio. Tiene un cinto con el cual se aprieta su cintura, el cinto de verdad, y tiene un escudo, el escudo de la fe, que apaga los dardos encendidos del diablo, y tiene una espada que es la palabra de Dios, que el diablo, el Señor lo reprenda, se aterroriza cuando un cristiano usa la espada de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El creyente carnal se deja guiar por las noticias del periódico. Si el periódico y la radio dice que va a haber inundaciones, que se va a acabar el mundo,
Los carnales no vienen a la casa de Dios. Es un amén muy suavecito, como si todos fueran carnales. Pero el cristiano espiritual, llueva, no llueva, tiemble la tierra, sigan los asesinatos, siga el pillaje, sigan las drogas, el cristiano espiritual sigue diciendo una cosa: he demandado de Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. Amén. Que esté yo en la confraternidad. Que esté yo en el retiro de obreros. Que esté yo en la convención. Alabado el Señor. Aleluya. Gloria a su precioso nombre. Y los que son guiados del Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Así que nosotros no hemos recibido el espíritu de miedo, de temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Dios nos ha adoptado sus hijos. Hijos auténticos. No somos hijos postizos. Hijos legítimos. Esta frase de Abba, Padre, los hijos bastardos no podían decirle a su padrastro Abba, Padre. Eran los hijos legítimos. Los, aleluya. Eran los hijos legítimos los que podían dirigirse a su padre y decirle: Abba, Padre. Y hoy nosotros, por los méritos de Jesucristo, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacer a los hombres hijos de Dios. Y Jesús, hablando con el Padre en la oración intercesoria, en el capítulo 17 de San Juan, el Señor le dice al Padre: porque así como tú me has amado, tú amas a estos que me diste. Si es que el Señor le dice al Padre que sí, que el Padre lo ama a Él y que Él ama al Padre. Y que entonces el Padre nos ama a nosotros tanto como ama a su Hijo. ¿Y usted no le parece que esa es una cosa grande, hermano? Porque por acá abajo los padres siempre tienen
yo no sé por qué se enfermó chiquitico o chiquitica y pues le ponen como un cariño, como un afecto, porque estuvo tan enfermito o tan enfermita. Y a veces como que quieren más a unos que a otros. Pero qué cosa grande, hermanos, que si el Padre ama al Hijo, nos ama también a nosotros con el mismo amor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Adoremos al Señor, aleluya. Te adoramos, oh Dios. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Gloria a tu maravilloso nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuántos tenemos el testimonio del Espíritu Santo que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo nos dice que somos hijos de Dios. Entonces nosotros nunca, en ningún momento, debemos actuar diferente a como actúan los hijos de Dios. Bendecido sea el Señor. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos de Dios. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo lo creado. Dios es el dueño de todo el universo. Cristo es heredero del Padre. Y como también nosotros hemos sido hechos hijos de Dios por la obra redentora de Cristo, por un proceso genético divino que nos hace sus hijos. Y somos hechos participantes de la naturaleza divina. Amén. Y como tales, somos coherederos con Cristo. Lo que Cristo herede, lo heredamos nosotros. Porque Dios el Padre, por cuanto Cristo se humilló a lo sumo, Dios el Padre le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Y sometió y lo puso por cabeza de la iglesia. El Padre puso a Jesús como cabeza de la iglesia y puso todas las cosas debajo de los pies de Cristo. Y Cristo no es una cabeza aislada. El cuerpo de Cristo, ¿cuál es? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en el cielo se van a celebrar unas bodas para que ese cuerpo y esa cabeza
sigan unidas por toda la eternidad. Pero el cuerpo de Cristo está completo, desde el cuello hasta los pies. No es un cuerpo sin piernas, no es un cuerpo sin pies, es un cuerpo completo. Y si Dios el Padre puso todas las cosas debajo de los pies de Cristo, también puso todas las cosas debajo de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Alabado sea Dios. Aleluya. Amados, si nosotros nos detuviéramos más en el estudio, en la meditación, escudriñando esa fuente inagotable de verdades eternas y reales, como lo es la Biblia, nosotros evaluaríamos mejor los muchos privilegios que desde ya estamos disfrutando como hijos de Dios, y seríamos más fieles, más leales, más obedientes, más misericordiosos, más generosos. Seríamos cristianos más espirituales. Pero hoy se está tomando la vida cristiana como una rutina, como una religión más, como una costumbre más, como un ropaje más, como un disfraz más. Pero la verdadera vida cristiana es más que un disfraz y un ropaje y una costumbre y una religión. Es la vida de Cristo en nosotros. Es la santidad de Cristo en nosotros. Es la pureza de Cristo en nosotros. Es la verdad de Cristo en nosotros. Es el caminar de Cristo en nosotros. Es la mente de Cristo en nosotros. ¿Por qué no ascendemos más? ¿Por qué no crecemos más? ¿Por qué estamos contemplando como hacen otras iglesias y concilios? Como visten otras iglesias y concilios. ¿Cómo se producen otros? Porque fulano lo dijo, porque sutano lo mencionó, porque así Pedro lo hizo, lo dijo, porque así el otro lo hace. No, tenemos un espejo donde mirarnos. Y el Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad y a toda justicia. Cuando pensamos hacer algo que no agrada a Dios, el Espíritu mismo nos da testimonio, nos constriñe, no nos obliga, pero nos hace sentir que eso no está bien. Pero a veces, siempre lo hacemos y contristamos al Espíritu Santo y lo seguimos contristando hasta que el Espíritu Santo, que ya para nosotros no significa nada, se retira. Por eso se nos advierte: no contristéis al Espíritu Santo.
Porque si persistimos, se contrista y se aparta, se va para no volver. Bendito el nombre del Señor, porque llegamos a unos extremos de apostasía y aún de blasfemar al Espíritu Santo, que ya quedamos marginados por toda una eternidad. Amados, el mundo se mundanaliza más, el mundo se corrompe más, el mundo se bestializa más, el mundo se endiabla más. ¿Para qué mirar al mundo? ¿Qué buscar en el mundo? ¿Para qué imitar al mundo? Sus costumbres y sus modas. Tenemos un dechado, tenemos un ejemplo, nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Imitémosle, sigámosle, amémosle, obedezcámosle. Estemos de pie.